Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, una vez más te damos gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, que tenemos a tu presencia, que podemos llegar en cualquier momento, Señor, y traer nuestras peticiones y agradecimientos delante de tus pies para que tú, Señor, puedas seguir obrando en nuestras vidas. Al abrir tu palabra en este momento, Señor, pedimos tu bendición, tu dirección y que esta palabra, Señor, lo podamos aplicar en este día para, Señor, poder alabar tu nombre mejor. Todo eso te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar entonces. En los últimos, como dos temas que he compartido con ustedes, uno que fue ayer y el primer mensaje que fue como una semana atrás, me he enfocado en una sola tema, que es el hogar celestial que Dios tiene preparado para nosotros. Esa linda promesa, que Dios tiene para nosotros. Nos hemos estado enfocando, y hemos estado estudiando un poco. Son lindas esas promesas y es una bendición poder, bueno, confiar de que Dios tiene un hogar celestial para cada uno de nosotros. Pero en esta semana quiero cambiar un poco la temática y quisiera regresar a lo que se puede decir a la experiencia terrenal, lo que nosotros tenemos que vivir en estos tiempos y cómo Dios nos puede ayudar y cómo Él quiere ayudarnos en estas experiencias. Así que antes de entrar a ese hogar celestial que fue preparado para nosotros desde ya mucho tiempo, hay que navegar lo que es la vida cristiana y la vida que nosotros llevamos en estos días. El resto de esta semana vamos a estudiar lo que es vivir una vida de fe y confianza en el Señor. Voy a ser sincero con ustedes, y es mi oración que podamos terminar esta semana con dos cosas en mente. La primera cosa es tener en mente que siempre el hogar celestial está ahí y nos está esperando. Dios es bueno y Dios nos ha dado este hogar que Él está preparando para nosotros y esa es la linda promesa, la recompensa para cada uno de nosotros que lleguemos hasta el mero final y podamos recibir el nombre del Señor, en la presencia del Señor Jesús en ese momento. Así que queremos mantener esa promesa, lo que hemos estudiado en mente toda esta semana, el hogar celestial, y es por esa razón que escogí este canto, el canto que entonamos, Más allá del sol, para que siempre tengamos ese recuerdo antes de entrar en un mensaje de ese lindo hogar celestial que Dios tiene para nosotros. Así que vamos a mantener eso en mente. Pero la segunda cosa que yo les quiero dejar a saber esta semana es que mi deseo es que nosotros estemos un poco más preparados para recibir el Señor. Así que, y bueno, siempre podemos tener en mente esta pregunta: si Jesús regresaría en este momento, si tal vez terminando este tema a las 6 de la mañana, los cielos se abren y Jesús aparece en este momento, en este día, ¿será que nosotros estaríamos salvos o tenemos la confianza de que Dios nos iba a salvar a nosotros? Así que no tienen que alzar la mano, no tienen que alzar el dedito, nomás la conciencia. Si Jesús aparecería en este día, en esta semana, estaríamos listos para recibirlo. Queremos llegar al momento donde podamos decir que sí, estamos listos en cualquier momento para recibir el Señor. Así que esas dos cosas son lo que quiero bueno, es mi oración que nosotros podamos llegar a conocer esta semana. Pero muy bien, vamos a entrar entonces al tema de hoy. Y lo que quiero tocar esta mañana es que a veces nosotros podemos caer en la tentación a pensar que al aceptar Jesús hemos terminado con el trabajo, y hemos terminado con ese trabajo y de ahí toda nuestra experiencia debería de ser algo positiva. Pero perdón, hay que decir la verdad en esta mañana, que el camino cristiano no es siempre todo positivo. El camino cristiano está compuesto de muchas experiencias positivas, tal como negativas también. Y hay momentos donde estamos en lo más alto de nuestra experiencia, donde todo está feliz, donde todo está yendo bien.
pero al mismo tiempo hay momentos bajos, donde a veces tal vez no queremos leer la Biblia, tal vez es difícil orar, y todo es por eso, tal vez por las experiencias que estemos viviendo. Y bueno, en estos últimos meses que hemos tenido estas mañanas, hemos compartido acerca de muchas experiencias dolorosas que nosotros hemos estado orando y hemos visto esos efectos, los efectos de esas experiencias que ha sido difícil, bueno, tener una experiencia positiva con el Señor. Pero, así que eso es lo que quiero tocar esta mañana, porque a veces si no sabemos, si entramos con ese pensamiento de que toda nuestra experiencia va a ser positiva, entonces quedamos sorprendidos cuando cuando pasamos por un momento difícil, por una prueba y decimos, bueno, ¿por qué será que el Señor ha decidido que yo tenga que pasar por esa experiencia? Yo pensé que al entregar mi vida a Jesús, todo iba a estar bien, estaría arreglando mi vida. ¿Por qué será que estoy pasando por esos momentos ahora? Así que cuando y entramos en un desánimo, a que se puede volver algo más profundo, más complicado con el tiempo. Así que queremos aprender en esta mañana a navegar las dos cosas, navegar las experiencias altas, tal como las experiencias bajas que tenemos como cristianos, porque vamos a ver que en las dos situaciones, la experiencia más alta de nuestra experiencia y en el momento más bajo, nuestro Dios siempre está con nosotros. Nunca nos ha abandonado y nunca nos va a abandonar hasta que Él pueda estar con nosotros para siempre. Así que quisiera entrar entonces a una historia que va a servir como nuestra ilustración de este principio en esta mañana y vamos a estudiar la vida de Elías. Así que si tienen sus Biblias, vamos a ir al libro de Primera de Reyes. Es donde vamos a estudiar, pero quisiera antes de eso leer un versículo que se encuentra en Santiago, capítulo 5, versículo 17. Cuando estaba haciendo mi estudio sobre este tema, sobre la vida de Elías, me sorprendí a ver, porque nunca había leído este pequeño versículo dentro de la palabra de Dios hace referencia a la vida y ministerio de Elías. Así que lo quiero leer con ustedes. Santiago capítulo 5, versículo 17 dice esto. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Al leer este versículo notamos algo interesante de la vida de Elías. Y muchas veces, y posiblemente tal vez esto es la razón por la cual tal vez no me di cuenta antes, pero muchas veces nos enfocamos en el milagro que Dios hizo en la vida de Elías. Hay muchos milagros, hay muchas experiencias que Elías tuvo como profeta de Dios, trabajando para Dios. Y nos enfocamos en esa parte que dice que cuando él oró, no llovió por 3 años y 6 meses. Pero yo me quiero enfocar en la primera parte de ese versículo que dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Su experiencia, bueno, la experiencia de Elías es algo interesante porque nosotros cuando pensamos en su ministerio, es fácil nomás recordar los momentos de milagros y de donde Dios estaba obrando por medio de él. Pero dice la palabra de Dios, y bueno, lo conocemos por dos cosas. Conocemos a Elías por la experiencia que él tuvo en el monte de Carmel, que vamos a estudiar en esta mañana, y también que fue uno de los profetas que Dios se lo llevó. Así que Elías no pasó por la experiencia de la muerte, sino que Dios lo llevó para estar con él también. Así que muchas veces lo conocemos por esas dos cosas. Y es bueno que lo conozcamos por esas dos cosas porque, pero lo que yo les quiero decir esta mañana es que la misma palabra de Dios nos dice que la experiencia de Elías puede ser semejante a la experiencia de nosotros, porque dice que él fue un humano tal como nosotros también somos humanos y sus experiencias también pueden ser nuestras experiencias también, porque todo él lo hizo a través del poder de su Dios y nosotros también podemos hacerlo por medio del poder de nuestro Dios también. Así que esta mañana quiero enfocarme en la escena del ministerio de Elías
que muchos conocen y es el momento más alto de su ministerio. Así que vamos ahora entonces a entrar en el libro Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, encontramos a Elías en un momento, bueno, en el momento más alto de su ministerio. Regresando al versículo, si vamos al versículo 21 de esa promesa. Así que Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en ese pequeño versículo. Ok, perdón. Si alguien lo tiene, si lo puede leer en este momento, Primera de Reyes 18, versículo 21. Le leo, pastor. Sí, adelante, mi hermana Luisa. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Ujú. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Amén, amén. Gracias, hermana Luisa. Así que aquí vemos a Elías entonces enfrentando al pueblo de Dios con con esta pregunta muy importante. Ellos estaban en medio de el valle de decisión donde no sabían a quién seguir. Al Dios de Baal o al Dios verdadero de Elías. Así que Elías enfrentó al pueblo de Dios y a los profetas que estaban ahí también con esta pregunta. Y es una experiencia que muchos, es una historia que muchos hemos leído y hemos escuchado, pero en esta ocasión habían más de 450 profetas de un Dios falso que estaban listos para contestarle a Elías y contestar y, bueno, y estar listo para pelear con él acerca de este tema. Todos estaban tratando, los profetas de Baal y Elías estaban tratando de conquistar los corazones del pueblo de Dios que estaban ahí presente. Y hermanos, no es cualquier persona, aunque todos tenemos la oportunidad, no es cualquier persona que iba a enfrentar esta misión. ¿Cuántos de nosotros, tal vez si Dios nos llegaría con esta misión de enfrentar más de 400 personas, testificando de él, cuántos de nosotros realmente estaríamos dispuestos a entrar en esta misión? Es algo difícil que Dios estaba pidiendo de una persona, pero dice la palabra de Dios que Elías estaba dispuesto, más que dispuesto, para estar ahí, porque él conocía a su Dios y él conocía el poder que estaba dentro de Dios. Así que Elías enfrentó a estos profetas y ellos hicieron una prueba. Los dos construyeron sus altares y los dos clamaron al Dios que ellos creían para que le respondan y acepten el sacrificio que ellos estaban haciendo. Y dice la historia que por muchas horas, casi hasta el mediodía y hasta casi todo el día, los profetas estuvieron clamando a Baal que él haga algo para demostrar su poder y nada pasó, nada aconteció en esa historia en ese momento. Así que, pero dice la palabra de Dios, cuando Elías construyó su altar, cuando Elías empezó a orar al Señor, antes de que él terminó esa oración, escuchen lo que dice, si vamos a bajar al versículo 36 al 39, dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, y con su, bueno, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú haces que su corazón se vuelva a ti. Y versículo 38 dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo, el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén, gloria a Dios. Así que en el momento más alto de su ministerio,
Elías hizo algo que para muchos tal vez sería o parecería imposible. Él hizo que los corazones del pueblo de Dios regresara a la presencia del Señor Dios, el Dios verdadero. Y ese fue el momento, la experiencia más alto de su vida. Así que él pasó por una experiencia impresionante que todos nosotros hemos aprendido muchas lecciones de esta historia. Pero al mismo tiempo, como mencioné al principio, nosotros estamos estudiando lo que es la experiencia más alta de un cristiano y la experiencia más bajo de una persona, de un cristiano también, una persona que cree en Dios. Así que cuando Jezebel se dio cuenta de que Elías había hecho esta cosa, y bueno, no solamente que hizo que Dios se manifestó, sino que también después seguimos, si uno sigue leyendo en la historia, Elías dio la orden para matar a los profetas falsos, así que mató a más de 450 profetas falsos que estaban ahí. Cuando Jezebel se dio cuenta de eso y escuchó esas noticias, vamos a ir al capítulo 19. Miren lo que pasó. Acab dio a Jezebel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezebel a Elías un mensajero para decirle: traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y entonces, viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Bersebé, que está en Judá, llegó allí a su criado. Así que muy bien, vemos entonces que después de que Dios se manifestó de esta manera muy poderosa en la vida de Elías, ahora nos damos cuenta de que cuando él escuchó que Jezebel lo estaba persiguiendo para matarlo, para quitarle su vida, el mismo profeta que antes tuvo tanto valor hasta que se burló de los profetas en esa ocasión, ahora él sintió miedo y corrió y huyó de la presencia de Jezebel y huyó de esta misión. Y miren lo que le pasó en su experiencia. Así que vamos entonces a continuar leyendo en el versículo 4. Dice: luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces se deseó la muerte y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Hermanos, esto es algo muy interesante dentro de la vida de Elías. Y es muy importante que nosotros notemos que este Elías no dejó de ser un creyente en Dios cuando él está expresando esos sentimientos. Él fue un creyente en Dios en el momento más alto, cuando él estaba clamando que Dios se manifieste en su vida en ese momento. Y es también sigue siendo un creyente de Dios cuando él está haciendo esta petición al Señor, que dice: Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Y a veces, hermanos, es difícil hablar de este tema, pero Elías había entrado en una depresión muy profundo en su experiencia. Y la depresión es algo muy difícil para enfrentar para cualquier persona que está en esta tierra. Pero como al principio mencioné, nosotros tenemos que navegar muchas experiencias dolorosas en esta tierra. No solamente las experiencias positivas, sino también las experiencias negativas y las experiencias dolorosas en nuestra vida. Y la depresión, el desánimo, es una de esas cosas también. Así que antes de entrar al hogar celestial, que siempre está, siempre es una promesa que está delante de nosotros, tenemos que navegar estas experiencias. Y lo que yo les quiero ayudar a ver esta mañana es cómo Elías pudo manejar esta situación en su vida. ¿Cómo es que Elías pudo salir de este desánimo para entonces regresar a trabajar con Dios? Así que vamos a continuar leyendo entonces. Así que, bueno, antes de continuar, nomás quiero decir que a veces es la razón por la cual es difícil hablar de este tema es porque a veces como cristianos tenemos la perspectiva en mente de que ningún cristiano debería de estar triste, que ningún cristiano debería de sentirse deprimido, que ningún cristiano debería de sentir estas cosas porque tiene a su Dios. Pero Elías siempre tenía su Dios, hasta Elías vio la mano de Dios a trabajar en su vida.
Y aún así, él pudo pasar por esta experiencia de la depresión también. Así que, pero dice, como mencionamos en Santiago, Elías fue un humano tal como nosotros somos humanos también. Su experiencia, la experiencia de él puede ser nuestra experiencia también. Así que cualquier de nosotros puede entrar en una depresión también. Pero miren lo que dice la historia, lo lindo de la historia. Ahí dice, versículo 5 al 8 dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, pero un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. Regresó el ángel de Jehová por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió. Fortalecido con aquella comida, anduvo 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Así que vamos a ir terminando un poco, tal vez posiblemente nos vamos a ir un poco más de las 6 esta mañana. Pero miren lo lindo de esta historia. En el momento más bajo del ministerio y vida de Elías, un ángel de Dios llega para pasar tiempo con él. Y miren la forma como Dios cuida de su servidor en este momento más profundo de su desánimo. No, Jesús o Dios no se aparece y le dice, Elías, ¿qué te está pasando? ¿Por qué no te levantas? Tú no tienes ninguna razón por qué estás triste. Mm. Levántate y sigue en camino. No, el ángel llega delante de Dios y le dice, y no solamente le dice, sino le provee comida y agua. Y Elías descansa también. Hermanos, cuando nosotros estamos en medio de una depresión, cuando nosotros estamos en medio de un ánimo, nunca debemos de menospreciar el poder que tiene la alimentación correcta, de comer lo correcto, de beber agua y también de descansar. Yo pienso y yo creo que esta experiencia está aquí para nosotros darnos cuenta de que la alimentación, y podemos decir mucho acerca de la alimentación, y tenemos planes de tal vez traer a alguien que pueda compartir algunos consejos de salud en estas mañanas más adelante. Pero lo que nosotros comemos, lo que nosotros bebemos, afecta mucho nuestra espiritualidad, nuestra experiencia cristiana. Si nosotros comemos solamente lo que mi mamá le llamaba chuchería en nuestras vidas, eso va a tener un efecto muy grande sobre nuestra mente y sobre nuestra espiritualidad también. Así que, pero cuando tomamos el tiempo para descansar bien, para comer bien y para tomar agua, agua es muy importante para limpiar el sistema. Esas son cosas que nos va a ayudar a levantarnos y yo creo que esa es la razón por la cual Dios mandó a este ángel para ayudar a su servidor en esta experiencia. Así que después de que todo aconteció, después de que Dios le dio de comer y lo proveyó alimentación, dice la palabra de Dios que Elías se pudo levantar y por 40 días tuvo la fortaleza para caminar hasta el monte de Dios. El mismo, y lo que yo les quiero animar también en esta mañana es decirles, que tal como Elías fue un humano como todos nosotros, el cuidado que Dios tuvo, que Dios tuvo sobre Elías, Dios tiene sobre cada uno de nosotros también. Así quiero que me escuchen muy bien en este punto. El cuidado de Dios es para cada uno de nosotros también. En medio de de los momentos más altos de nuestra vida, Dios está con nosotros. Y en los momentos más bajos de nuestra experiencia, cuando estamos tristes, cuando estamos débiles, cuando no sentimos el deseo ni para orar ni de leer la palabra de Dios, Dios, su presencia todavía nos acompaña y Dios todavía está con nosotros. Y miren lo que dice Primero de Pedro capítulo 5, versículo 7. Primero de Pedro 5, 7 dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios nos invita esta mañana a traer todas las cosas que nosotros llevamos dentro de nuestros corazones y traerlo delante de su presencia
para que Él nos pueda cuidar. Y hermanos, a veces es algo difícil porque hay que soltar un poco del control. Muchas veces queremos manejar la situación y arreglarlo todos nosotros mismos. Pero dice la palabra de Dios que hay que dejar que Él trabaje en nuestras vidas y dejar y permitir que Él nos cuide a nosotros. Así que, bueno, continuando en la historia de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9 al 10, dice, entonces ahí en el monte de Dios, ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Llegó a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Muchos de nosotros podemos decir palabras semejantes, que hemos trabajado muy duro para el Señor, que hemos hecho muchas cosas para el Señor. Y Elías, lo que él estaba experimentando en este momento, él estaba viendo que, bueno, parecía que todo eso, todo ese trabajo no le estaba dando los resultados que él quería. Y hermanos, pero más adelante vamos a ver que esto no exactamente fue la verdad, porque miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir entonces, vamos a ir entonces al último versículo que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Vamos a leer lo que dice ahí. Bueno, vamos a empezar con el versículo 15. Dice, Jehová le dijo, ve, vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco. Llegarás y ungirás a Hazael como rey de Siria. A Jehu, hijo de Nimsi, lo ungirás como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, lo ungirás como profeta para que ocupe tu lugar. Al que escape la espada de Hazael, Jehu lo matará, y al que escape de la espada de Jehu, Eliseo lo matará. Y eso es la parte interesante, 18. Pero haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas que no se doblaron ante Baal y cuyas bocas que no lo besaron. El desánimo y la depresión que Elías había experimentado en este momento había nublado su vista para que él no se diera cuenta de los resultados que Dios había hecho en su ministerio. Él pensaba que no había hecho nada bueno, hasta decía, no soy mejor que mis padres, he hecho tantas cosas y todos me quieren matar, todos quieren quitarme la vida y todos del pueblo de Israel se han volteado la espalda y no han querido regresar a Dios. Pero miren lo que dice la palabra de Dios, que hay 7,000 en Israel que no han doblado sus rodillas a Baal. Así que la verdad era de que el trabajo, el ministerio que Dios estaba haciendo o que hizo por medio de Elías había dado resultados. Más de 7,000 personas estaban listos para servirle al Dios verdadero. Así que entonces lo que yo les quiero decir entonces es, hay que dejar que Dios nos cuide y aunque es difícil que tengamos esos pensamientos negativos en los momentos más bajos de nuestro cristianismo, de nuestra espiritualidad, la verdad es que primero Dios nos cuida, Dios está con nosotros y nunca las cosas son... nunca son tan oscuros como a veces se parece al ver porque Dios siempre está obrando por nosotros y aunque pensemos que las cosas estén muy oscuros, Dios todavía está con nosotros y Dios está obrando en nuestras vidas. Quiero terminar con este último versículo que se encuentra en Juan 16:33 y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de tener nuestra confianza en Él y la paz que nosotros podemos experimentar no se encuentra en este mundo, sino se encuentra en la presencia de nuestro Señor Jesús. Así que mi deseo, mi oración para cada uno de nosotros esta mañana es, al iniciar esta linda semana, esta nueva semana, que nosotros podamos caminar en la fe de que Dios está con nosotros, que Él nos está cuidando y que Él nos pueda dar su paz. Así, hermanos, les quiero invitar que oremos en este momento para pedir esas cosas del Señor. Oremos.
Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias una vez más por tus bendiciones. Gracias, Señor, por cuidarnos, tal en los momentos altos y positivos de nuestra experiencia, Señor, en el momento cuando, el primer momento que llegamos delante de ti, te conocimos por primera vez. Gracias por buscarnos, por encontrarnos y por estar con nosotros. Pero también, Señor, te damos gracias por siempre estar con nosotros, aún en los momentos más bajos de nuestra experiencia cristiana, Señor. Gracias que en los momentos de desánimo, de depresión, de opresión, Señor, tu presencia aún está ahí. Y no hay ninguna experiencia más oscura, Señor, que tú no puedes salvarnos. Tú siempre estás dispuesto a ayudarnos y tú siempre, Señor, nos puedes levantar. Así que, Señor, ayúdanos. Si esta es nuestra experiencia en esta semana, levántanos, Señor, y ayúdanos a permitir que tú nos cuides y que tú nos ayudes, Señor, regresar a lo que es la experiencia positiva en tu presencia y en tu poder, Amén. Señor. Gracias por cuidarnos y todo esto lo pido en tu nombre, Jesús. Amén.